Mi abuelo sacó su machete para ir a pelear con el diablo en el cerro. Voy a escribir esto porque no sé si alguien me va a creer después. Ya no estoy seguro ni de lo que es real y lo que no, pero necesito contarlo, aunque sea a desconocidos en internet. Necesito sacarme esto del pecho antes de que me vuelva loco, o antes de que me pase lo mismo que a mi abuelo. Vivo en un pueblo en lo más profundo del estado de Oaxaca. Para llegar aquí hay que tomar 3 autobuses, luego una camioneta, y después caminar 40 minutos por un sendero de tierra. Aquí no hay señal de celular ni internet constante. Por eso me vine a la ciudad cuando cumplí 18, pero regresé hace unas semanas porque mi mamá me llamó llorando. El abuelo Ramón estaba diciendo cosas raras, cosas de endemoniados y pactos. Mi abuelo siempre fue un hombre duro, de esos que se despiertan con el sol y se duermen con el canto de los grillos. Campesino, curtido por el sol, con manos como piedras y una mirada que te atravesaba. Nunca fue muy cariñoso, pero tampoco era cruel. Era más bien de esos que creen que las emociones se matan a machetazos. Un hombre de otra época. Cuando llegué, lo encontré sentado en su mecedora, afilando el machete con una calma que daba miedo. No me miró cuando llegué, solo dijo, ya viene. Lo sentí en la tierra. Esta vez no se va a llevar a nadie más. Pensé que deliraba, que a sus 82 años ya se le había ido la cabeza, pero luego vi sus ojos. Estaban rojos, no de cansancio ni de vejez. Rojos como si llevara días sin dormir, como si hubiera visto algo, algo que lo quebró por dentro. ¿Quién viene, abuelo? Y ahí fue cuando me lo dijo, así, sin más. El diablo. Yo me reí, pensé que era una forma de decir que algún vecino le caía mal, o que estaba exagerando. Pero él se paró de golpe y me gritó, no te burles, cabrón, ¿crees que no lo vi? ¿Crees que no sé lo que anda rondando por el cerro desde hace años? Se me heló la sangre, no tanto por las palabras, sino por cómo las dijo. No era un viejo asustado, era un soldado que había visto la guerra y sabía que venía otra. Esa noche, mientras mi mamá dormía en su cuarto, me quedé despierto con él. No hablaba mucho, solo se asomaba por la ventana cada tanto, como esperando que algo cruzara la oscuridad. A eso de las 3 de la madrugada, me dijo, tú no sabes la historia. Nadie sabe la historia, pero esta tierra está maldita. Me le quedé viendo sin decir nada. Él se frotó las manos y suspiró hondo, como si le doliera lo que iba a decir. En el cerro, hace muchos años, cuando yo tenía tu edad, vivía una familia que nadie quería. Decían que eran brujos. Yo me reía, como tú, hasta que una noche, una niña desapareció. Dijeron que se la comieron los coyotes, pero su mamá encontró su vestidito colgado en la puerta de esa casa, limpio, planchado, y olía a incienso. ¿Qué pasó con ellos? Pregunté, sin poder evitar el escalofrío. Se quemó la casa, todos adentro. Nadie fue, nadie lo dijo, pero todos sabíamos que fue el pueblo. Quemamos a los brujos. ¿Y eso qué tiene que ver con el diablo? El abuelo me miró como si yo fuera idiota. Tú no entiendes. Ese cerro, algo lo protege. Algo vive ahí, algo que no se fue cuando murieron. Esa noche empezó todo. Vieron animales con ojos humanos, voces en la madrugada, y cada tanto, uno desaparece. Un niño, una mujer, un borracho que se mete al monte. Siempre desaparecen en la misma zona, siempre cerca de la casa quemada. Me quedé callado. No sabía si estaba tratando de asustarme o si de verdad lo creía, pero entonces, sacó una caja de madera del closet. Dentro, había fotos viejas, de esas en blanco y negro. Una mostraba una figura borrosa en la ladera del cerro. Otra, un círculo de piedras con algo parecido a símbolos tallados. Yo lo vi una vez. Tenía 20 años. Subí con unos amigos porque nos retaron. Era una estupidez, queríamos demostrar que no existía nada. Llegamos a la casa. Solo quedaban cenizas y un cimiento carbonizado. Pero al centro, había algo. Una figura de barro, con cuernos, rota, como si alguien la hubiera quebrado para evitar que algo saliera. Hizo una pausa. Uno de mis amigos se rió. Le escupió a la figura. 2 días después, se ahorcó en el granero de su casa. Otro, se fue del pueblo y nunca más supimos de él. Yo, desde ese día, escucho una voz cuando me acerco al cerro. Una voz que me llama por mi nombre. Tragué saliva. Me quería reír, pero no podía. Había algo en su mirada. Algo que decía, esto no es un cuento. ¿Y ahora? ¿Por qué dices que ya viene? El abuelo se paró, levantó el machete, y lo sostuvo frente a la ventana. Porque ya no solo lo escucho, lo veo, a veces en la noche, parado ahí, en el linde del monte. Un hombre con cabeza de venado y ojos como brasas. Me mira, y sonríe. Y anoche, me habló. Me dijo que esta vez viene por mi sangre. Me fui a dormir cagado de miedo, no te voy a mentir. No podía creer que mi abuelo, el hombre más duro del planeta, estuviera hablando así. Pero lo peor no fue eso. Fue lo que pasó al día siguiente. Una niña del pueblo desapareció. Sophie, la hija de la señora Maribel. La encontraron al amanecer, desnuda, dormida junto a una cruz invertida hecha de ramas. No estaba herida, pero decía cosas en una lengua que nadie entendía, y tenía marcas en la espalda, como quemaduras pequeñas. El pueblo entró en pánico.
Algunos dijeron que eran narcos, otros que fue algún loco, pero mi abuelo solo dijo, ya está aquí. Esa misma noche, se vistió con su ropa vieja de faena, se ató el machete al cinto, y me dijo, voy al cerro, no me sigas. Obvio lo seguí, lo vi caminar entre los árboles como si supiera exactamente a dónde iba, lo seguí con linterna, a cierta distancia. El bosque estaba silencioso, como si los animales también estuvieran escondiéndose. Después de unos 20 minutos, llegamos a un claro. El aire era más frío, y olía a humo. Ahí estaba, la casa quemada, o lo que quedaba de ella. Pero había algo nuevo, un círculo de fuego encendido. Solo que no había leña, ni nada ardiendo. Era fuego que no venía de nada. Flotaba, como un anillo de luz viva. Mi abuelo se paró frente al círculo y gritó, sal de ahí, maldito. Ya nos quitaste mucho. Y entonces, algo se movió dentro del círculo. Algo alto, encorvado, con brazos demasiado largos y cuernos que parecían ramas secas. Y una cara que, no puedo describirla, porque cuando la vi, sentí que mi mente se quebraba un poco. La criatura habló, pero no movía la boca. Su voz sonaba dentro de mi cabeza. Tu sangre me pertenece, Ramón. Y mi abuelo levantó el machete. Entonces ven por ella, cabrón. La criatura no se movió al principio. Solo se quedó ahí, observando a mi abuelo como si lo estuviera analizando. Era tan alta que los cuernos se perdían en la niebla, pero lo que más me jodía era cómo vibraba el aire a su alrededor, como si la realidad misma se retorciera cuando esa cosa respiraba. Mi abuelo dio un paso al frente, con el machete levantado como si eso pudiera servir de algo contra, lo que sea que fuera esa cosa. Estoy aquí, cabrón, no te tengo miedo. La voz volvió a sonar, pero esta vez no solo en mi cabeza, retumbó en todo el maldito bosque. Tu miedo no me sirve, viejo, dame lo que prometiste. Yo no te prometí nada. Y ahí fue cuando lo entendí, algo que mi abuelo no me había contado, algo que me cayó como un baldazo de agua helada, el trato. Abuelo, grité desde donde estaba escondido, temblando, medio agachado tras un tronco podrido. ¿Qué chingados le prometiste? Él no me contestó, pero el diablo sí, una vida por otra. Ese fue el acuerdo. Me sentí enfermo, como si algo dentro de mí se desmoronara. Mientes, gritó mi abuelo. Yo nunca acepté nada. El ser avanzó un paso. El suelo se agrietó bajo sus pies, pero no dejaba huella. Flotaba, y sin embargo, pesaba. Su sola presencia hacía que los árboles se doblaran hacia él, como si la gravedad lo obedeciera. Tu silencio fue aceptación, y ahora vengo por lo que es mío. Mi abuelo se lanzó, sí, así como lo lees. Corrió hacia él con el machete en alto, como si pudiera matar a un demonio a machetazos, y por un segundo, creí que lo lograría, que de alguna forma, ese hombre de 82 años iba a partir en dos al mismísimo diablo. El machete atravesó el aire, y se detuvo, no chocó con nada. Fue como si hubiera pegado contra un muro invisible. El abuelo se cayó de rodillas, con la respiración entrecortada. El ser se inclinó hacia él y dijo, con una calma que gelaba, tu sangre ya no sirve, está rancia. Y luego me miró a mí, pero la suya, está fresca. No sé cómo, pero supe que hablaba de mí. Lo sentí en el pecho, como si algo me hubiera apretado el corazón. Me paralicé, no podía moverme. Mi abuelo gritó, no, a él no, y ahí, ese cabrón hizo algo que no voy a olvidar nunca, extendió una mano y la puso sobre la cabeza de mi abuelo, y vi cómo sus ojos se apagaban. No murió, pero fue peor, lo dejó vivo, sin alma, como una cáscara vacía, como una muñeca rota. Corrí, no sé cómo mis piernas respondieron, me tropecé con ramas, me rasgué los brazos con espinas, sentía que algo venía detrás de mí, susurrándome en un idioma que no existía. Llegué a la casa al amanecer, empapado en sudor, barro y sangre que no era mía. Mi mamá me encontró tirado en el porche. Lloré como no había llorado desde niño. Le dije todo, lo del diablo, lo del trato, lo de mi abuelo. Me creyó. No sé si porque lo vio en mis ojos o porque ya lo sospechaba, pero no dudó. Fuimos al cerro en la mañana. Encontramos al abuelo sentado en el mismo lugar donde lo dejé, con la mirada perdida. No hablaba, no parpadeaba, solo murmuraba algo una y otra vez. El fuego, el círculo, la voz, el fuego, lo bajamos entre los dos. Estuvo así 3 días, hasta que una noche, volvió a hablar, pero no era él, era la voz del ser. La reconocí, dijo, el ciclo ha comenzado, la deuda se ha heredado. Desde entonces, cada noche, el abuelo se levanta a las 3 en punto, camina hasta la puerta, la abre, mira al cerro, y sonríe. Llevamos 2 semanas así. El pueblo está empezando a notar que algo no anda bien. Los perros aúllan en la madrugada. Las gallinas aparecen muertas con la cabeza torcida. Una señora del otro lado del río dice que escuchó a su hijo hablar en sueños con un ciervo con cara humana. Y yo empecé a soñar cosas. Sueño que camino en el cerro, que el fuego me llama, que hay un cuchillo de obsidiana clavado en el corazón de una criatura que duerme bajo la tierra, que si lo saco, seré libre, o me convertiré en él. Mi madre quiere irse. Dice que no podemos quedarnos. Pero yo siento que ya no se trata de dónde estemos,
Es como si algo me hubiera marcado, como si yo fuera el siguiente. Hace 2 noches, mientras trataba de dormir, escuché pasos en el techo, no gatos, pasos, lentos, fuertes, y luego, una voz en mi oído: Ramón pagó su parte, ahora es tu turno. Y cuando me miré al espejo esa mañana, tenía una mancha negra en el pecho, como una quemadura en forma de espiral. No sé qué me espera, pero sé que no puedo huir, ya lo entendí. Mi abuelo no estaba loco, solo estaba tratando de protegerme, y ahora es mi turno de sacar el machete. A veces me pregunto si todo esto empezó con mi abuelo, o si él solo fue otro peón en un juego que ya estaba escrito mucho antes. Un juego donde nadie gana, solo sobreviven, o se pudren en silencio. Esa noche, después de la voz en el espejo y la marca en el pecho, decidí que no podía seguir huyendo, no por mí, sino por mi mamá. Empezó a tener pesadillas también. Gritaba en la noche cosas que no entendía: no lo mires a los ojos. Y una vez la encontré parada frente al espejo del baño, con la cara mojada de sudor y sangre en las uñas. Me dijo que no sabía cómo llegó ahí. El pueblo entero se estaba enrareciendo, como si algo estuviera fermentando bajo nuestros pies. Don Enrique, el viejo panadero, se colgó del campanario con una cuerda hecha de trenzas humanas. La señora Cata, que cuidaba niños, se arrancó los ojos con una cuchara. Y lo peor, todos, antes de morir o enloquecer, decían la misma palabra: cornudo. Pero no como insulto, lo decían como si nombraran a un dios con cuernos. Decidí que si el ciclo había empezado conmigo, yo también podía terminarlo. Me fui a ver a don Severino, el más viejo del pueblo, uno que todos creen que está senil, pero que siempre habla en susurros con las piedras del río. Me recibió sin mirarme, y apenas me senté, dijo: la sangre del machete tiene memoria. No supe qué significaba eso. Le pregunté si conocía la historia de la casa quemada, del círculo de fuego, del demonio. No respondió directamente, solo me llevó a su choza y me dio un libro. No tenía título, solo una tapa de cuero desgastado y páginas escritas a mano, en una mezcla de español, latín y otra cosa que parecía náhuatl pero deformado. Pasé horas leyendo, entendiendo a trozos. Hablaba de un cornudo del monte, una entidad invocada por pueblos antiguos para proteger cosechas y alejar pestes, pero a cambio de una vida cada generación. Si no se ofrecía, él tomaba una, y si alguien rompía el pacto, el ciclo se reiniciaba, pero con más violencia. Y ahí estaba el nombre de mi abuelo, Ramón Gómez, escrito en tinta roja, con fecha 1961. Ese fue el año en que murió su hermana. Lo recordaba porque mamá me dijo que ella se cayó en un pozo. Ahora entendía. Ella fue la ofrenda, y mi abuelo, su silencio fue el sí. Volví a casa con el libro bajo el brazo. El abuelo estaba sentado en el mismo lugar de siempre, pero ahora tenía la mirada fija, como si supiera que yo ya lo sabía todo. Le grité, lo confronté, le dije que por su culpa el ciclo seguía, que me había marcado, que la cosa esa venía por mí, y él, por primera vez en semanas, habló claro. Yo tenía que elegir. Era ella o todo el pueblo, y ahora te toca a ti. Lo odié. En ese momento lo odié más que a nadie, pero también entendí algo más profundo: él no eligió, solo sobrevivió, como ahora me tocaba a mí. Esa noche, me armé con el mismo machete que usó él, lo afilé con rabia, me até una cruz de ramas al pecho, no por fe, sino por desesperación, y subí al cerro. No sabía qué esperaba encontrar, pero el bosque ya no era bosque. Los árboles susurraban, la tierra se abría a mi paso, todo olía a carne podrida y ricine quemada. Cuando llegué al claro, el círculo de fuego estaba ahí, pero más grande, más denso. Dentro de él, el demonio, ya no se ocultaba. Era él, completo, altísimo, con la piel como corteza de árbol muerto, los cuernos en espiral y ojos como brasas líquidas. No habló, solo me miró. ¿Qué quieres de mí? Grité. Ya basta de juegos. Entonces, una voz resonó en el aire. No era como antes. Era una mezcla de todos los gritos del pueblo, de mi madre, de mi abuelo, de la niña que desapareció, todos al mismo tiempo. Quiero lo que me pertenece. Tu nombre está escrito. Tu alma ya tiene mi marca. Entonces ven por ella. Y salté dentro del círculo. Pensé que me iba a quemar, pero no. El fuego no dolía. Era como cruzar una barrera de aire espeso. Una vez adentro, el mundo cambió. Ya no era de noche, ni de día. El cielo no existía. Solo un vacío rojo, lleno de ecos. El demonio me miró. Y yo, con el machete en alto, me lancé. No recuerdo mucho después. Solo flashes. Un grito que no era humano. El machete cortando algo que sangraba luz. Mi brazo quemado. Mis ojos viendo símbolos flotar en el aire. Y luego, oscuridad. Cuando desperté, estaba en el suelo del claro. El círculo ya no estaba, ni el demonio. Solo el machete, clavado en el centro, con sangre negra en la hoja. Bajé cojeando, solo. Mi abuelo murió esa noche. Lo encontraron en su silla, con una sonrisa en la cara, la primera en años. Desde entonces, el pueblo ha estado, en calma. Las gallinas volvieron a poner, los perros duermen, nadie ha tenido pesadillas.
pero yo sé que no terminó, porque cada vez que cierro los ojos, veo ese lugar, y escucho una voz que me susurra, el machete aún está ahí, y los ciclos no se rompen, solo se repiten con otro rostro, y lo peor es que, a veces me despierto con tierra en los pies.